Estamos pisando las 11 de la mañana, estamos en vivo a través de Canal 11 de Punta del Este. Llega el momento de la divulgación científica. Este espacio que hemos denominado de esa manera, un poco a instancias del doctor Juan Manuel Sanguinetti, médico cirujano que nos acompaña esta mañana. Doctor, bienvenido. Marcelo, gracias por la invitación de siempre. Un placer. Bueno, hoy vamos a hablar, como les adelantábamos, de adherencias abdominales. Y para ello también vamos a recibir vía Zoom al doctor Alejandro Murgliá. Él es cirujano de la Universidad de Santa Fe en la República Argentina, médico especialista en cirugía abdominal digestiva, profesor de ciencias de la Facultad de Ciencias Médicas Universidad Nacional del Litoral de Santa Fe, coordinador académico de la carrera de posgrado de especialización en cirugía general y además es miembro titular de la Asociación Argentina de Cirugía. Doctor, buen día, bienvenido a la mañana del 11. Bueno, muy buenos días. Los saludo a toda la audiencia de ahí de Punta del Este, también de Maldonado y bueno, San Carlos, Pan de Azúcar y todos los amigos de Piriápolis también. Así que muy contento de poder charlar con ustedes hoy. Muchas gracias, doctor. Bueno, le vamos a pedir al doctor Sanguinetti que nos haga una introducción al tema, por favor. Bueno, primero agradecerle a Alejandro, profesor universitario, cirujano experto, amigo y turista, o sea que conoce bien nuestra localidad. Traje este tema, te decía antes de entrar al aire, porque me escribe la gente muchas veces por las redes sociales y hubieron varias preguntas sobre qué son las adherencias, qué son las bridas, qué es eso, qué es esa enfermedad, de qué se trata. Y yo armé una mini presentación, si la pueden ir pasando, antes que hable Alejandro. Entonces, ¿qué son las bridas y adherencias? Son bandas de tejido cicatrizal que unen órganos que normalmente deberían moverse libremente. Los órganos, nosotros tenemos una especie de nylon, lo voy a decir así, que envuelve nuestro intestino, en todas las vísceras, que se llama peritoneo. Ese peritoneo, después que hay una infección, un proceso inflamatorio o una cirugía, antes las cirugías eran por incisiones, cirugías abiertas, le decíamos, donde metíamos la mano y toqueteábamos ese peritoneo, se formaban adherencias, pegotes. ¿Tá? Las adherencias son un órgano que se pega con otro y las bridas son como cordones, como un cordón de zapato de tejido cicatrizal, se llama colágeno o fibrina, que puede unirse del intestino a la pared abdominal o del intestino al intestino. Entonces, a veces, en general, no dan complicaciones. El 90% de las adherencias no dan complicaciones. Después de una cirugía siempre se producen adherencias. Vamos a la segunda diapo. Si la pueden pasar, ahí va. ¿Por qué se producen? Por cirugías abdominales o en el tórax también se producen inflamaciones, enfermedad diverticular, tuviste una apendicitis, infecciones de la vesícula, del apéndice, la endometriosis, que es una enfermedad que tiene la mujer, que sale de células del útero hacia la cavidad peritoneal y generan focos inflamatorios. Pacientes que tuvieron radioterapia en algún sector del abdomen, eso genera muchas adherencias e inflamaciones intestinales. O, por ejemplo, un traumatizado que tuvo sangrado intraabdominal o que fue operado. Estas son las causas principales. Hay otras más que generan bridas y adherencias. ¿Qué problemas pueden causar? Dolor crónico. Son pacientes que hacen por ese pegote que se forman dolor crónico. A veces obstrucciones intestinales, sobre todo del intestino delgado. En las mujeres las adherencias de origen ginecológico pueden incluso generar infertilidad o dificultades para el embarazo, dificultan nuevas cirugías y la complicación que siempre tememos los cirujanos y es la causa a veces por las que tenemos que operar es cuando hay una obstrucción del intestino. El dolor crónico en general no se opera y ahí está la diapo de cuándo hay que operar. Solo cuando se producen complicaciones importantes, obstrucciones, un dolor incapacitante o un compromiso intestinal. Y ahí vemos una foto de lo que es una adherencia. Es como el intestino pegado a otra estructura. Es realmente como un cordón, una fibrosis, un pegote que se forma. Estoy tratando de usar palabras bien simples para que la gente entienda. La otra diapo. ¿Cómo prevenirlas? Es muy difícil. Después que te operan siempre hay adherencias. La laparoscopía y la cirugía robótica disminuyó la incidencia de estas adherencias. Cuanto menos manipulación hay de las vísceras del intestino, y hoy con la cirugía laparoscópica y robótica logramos disminuir enormemente las adherencias, pero existen igual. ¿Tá? Y esas barreras, hemos probado de todos los médicos, los cirujanos, para que no se produzcan adherencias, lavar, suero,
es histórico, es un problema histórico que tenemos. Cada vez que operamos generamos adherencias, por eso hay que tratar de operar lo menos posible y operar cuando hay que operar. Y hay gente con adherencias que no las operamos. Y el mensaje para la población es este: no todas las adherencias requieren cirugía. Hay que consultar cuando hay un dolor intenso en pacientes que fueron operados previamente, vómitos, distensión abdominal o imposibilidad para expulsar gases. Estos son síntomas de oclusión u obstrucción digestiva que nos obligarían a consultar. Bien. La verdad que bueno, muy amplio, el panorama sí. muy entendible, muy explicado en un idioma que podamos entender. Nos gustaría que el doctor Murguía nos ampliara, complementara con la información que usted maneja, doctor. Adelante. Sí, claro, muy bien explicado por Juan. Este es un problema que mucha gente tiene y que no debe asustarse, sino lo que debe entender que debe acudir a la consulta por más mínimo que sean los dolores. Como bien dijo Juan, las adherencias o los diferentes uniones que existen dentro de los intestinos es una cosa que ante cualquier agresión que pase siempre se generan. Es decir, y se generan porque dentro de la cavidad abdominal, que es donde están todos los intestinos que intervienen en el proceso digestivo, es decir, desde que uno come hasta que la materia fecal se expulsa, hay todo un proceso digestivo y que requiere que los intestinos estén en perfecto estado, y no en sí el intestino, sino hay una pequeña membrana, que esa membrana es una membrana que es bastante difícil el nombre, que es peritoneo, pero que es conocido por toda la gente cuando esa se inflama, es decir, que cuando uno dice que tuvo una peritonitis. Entonces, esa membrana, que es una membrana que es transparente, que es brillante, que es translúcida y que tiene una lubricación especial. Entonces, cuando hay alguna agresión, ya sea con una operación, como bien explicó Juan, o cualquier inflamación o cualquier cuerpo extraño, se genera este tipo de problemas. Lo más importante es que no hay que asustarse, porque cualquier cirugía, por pequeña que sea, se generan las adherencias, y bien como explicó Juan, nosotros cada vez somos mínimamente invasivos con el objeto de generar la menor cantidad de ellas, pero siempre existen, y uno nunca sabe cuál puede realmente trastornar este proceso digestivo, que es a lo que se refería Juan, que es cuando hay que consultar, porque esto puede ser desde pequeños dolores que se pueden resolver con ciertos fármacos, hasta la interrupción de todo el proceso digestivo, que es lo que nosotros los cirujanos llamamos obstrucciones, y ahí sí cuando la persona debe acudir a un centro asistencial para que sea evaluada y revisada por nosotros, y veamos qué gravedad de este proceso digestivo. Quería preguntar si en estos procesos digestivos juega la genética, juegan los hábitos de vida, juegan las zonas donde vive la persona y el tipo de alimentación a la que accede y el tipo de alimentación que consume. ¿Cuáles son los factores que determinan esta situación? Bueno, por supuesto que hay múltiples factores. Por ejemplo, en sí, digamos, una adherencia es un proceso de reparación que tiene el organismo contra una agresión. Entonces, no todos reparamos igual. Las razas, las diferentes razas en los diferentes países, los diferentes continentes tienen una diferente cicatrización. Entonces eso puede variar, pero igualmente no es un problema que sea de diferentes regiones. No hay una zona endémica, por ejemplo, de adherencia, sino que esto se da en todo el mundo por igual, y a veces sí interviene un poco más las características biológicas de cada paciente, de cada persona, en que si esa adherencia va a ser más fuerte o importante como para que produzca este trastorno del proceso digestivo, o es una adherencia pequeña, laxa, como le decimos nosotros, blandita, que no interfiere en todo el movimiento intestinal, pero no hay nada, digamos, que uno a veces pueda modificar. Lo único que podemos hacer somos nosotros los cirujanos, de agredir menos al paciente, y que por supuesto el paciente se cuide y cuide su salud, y acuda ante cualquier signo. Doctor.
No, estaba muy bueno, si pueden pasar el video que estaban pasando mientras hablaba Alejandro, que es muy gráfico y habla de, por ejemplo, un proceso adherencial tremendo cuando entramos los cirujanos. Eso es el intestino abajo y cómo por vía laparoscópica se está haciendo lo que se llama bridolisis, o sea, la sección de las adherencias y las bridas. Y acá los cirujanos, realmente cuando hacemos esta cirugía, tenemos un miedo, una precaución tremenda. Estamos cortando al lado del intestino con, por vía laparoscópica. Las adherencias son esas telitas transparentes que hay ahí. Miren cómo la precisión que hay que tener, la delicadeza que es casi que empujando. Entonces, la gente a veces dice, no, yo tengo adherencia, me molesta de vez en cuando, opéreme, doctor, porque así me la saca y no es así. Nosotros cada cirugía, esta cirugía que está haciendo lo que se llama bridolisis o adherenciolisis, o sea, cortar las adherencias, sabemos que va a generar más adherencias después también. Va a generar adherencias. ¿Por qué? Porque como bien explicó Alejandro, en forma extremadamente docente y muy clara, es un proceso de reparación y donde nosotros estamos cortando y quemando, se va a generar un nuevo proceso de reparación. ¿Cuándo hacemos este tipo de cirugía? Cuando, como bien comentamos ambos acá, cuando hay una complicación, una obstrucción, un dolor incapacitante, pero principalmente la obstrucción intestinal. ¿Tá? Y esto es una cirugía real, esto es lo que hacemos los cirujanos cuando nos enfrentamos a una obstrucción intestinal, a una complicación por adherencia. Son pacientes a veces que tienen una o más cirugía, incluso este paciente tiene un defecto, ese hueco que hay en la pared abdominal es una hernia. Cómo tenemos que tener mucho cuidado de no romper el intestino. Una de las complicaciones de las cirugías de los pacientes con adherencias es que se nos rompa el intestino. Entonces tenemos que resolver las adherencias, coser el intestino y rezar para que esa costura no falle, que no depende de nosotros, hacemos las costuras siempre iguales, con máquinas o con puntos, pero después, así como las adherencias dependen de la biología del paciente, cómo se cicatriza esa costura cuando tenemos alguna lesión, también va a depender de la biología del paciente. Eso es lo que la gente no entiende. Nosotros podemos hacer la misma cirugía en dos pacientes diferentes con resultados similares pero nunca iguales. Impresionante, ¿no? Estoy seguro que los televidentes que están viendo estas imágenes, no solamente muchos, debe ser la primera vez que ven imágenes laparoscópicas del interior del cuerpo humano, sino también calibrar lo que es la responsabilidad de los médicos en general, de los cirujanos en particular, a la hora de este tipo de intervención, que tiene que ser milimétrica, que tiene que ser precisa, que no puede haber, porque el error aquí se paga carísimo, ¿verdad? Porque están trabajando con un ser humano y cualquier lesión que le provoquen, bueno, puede tener consecuencias tremendas, ¿no? Y cómo es todo milimétrico, porque de repente están allí cortando esas adherencias, esas telitas transparentes, como dice el doctor, y de repente al lado tenemos un órgano vital que donde lo perforen, lo toquen, lo quemen, pueden tener consecuencias mortales para el paciente. ¿Sí? ¿Qué opina Alejandro? A ver, ¿qué le parece Sí, esta claro, cirugía que nos enfrentamos varias veces? fíjense cómo esa membrana que es bien brillante está en sectores roja y rojiza, porque cuando se tiene que hacer esta operación es porque los intestinos no están normales. Entonces, al no estar normales, cualquier movimiento, cualquier toma de los intestinos, fíjense los instrumentos que está utilizando Juan ahí son instrumentos prácticamente que ni siquiera lo quieren tocar al intestino, porque cualquier milímetro que se pase un instrumento como una tijera o una de esas pinzas que ustedes están viendo que apriete un poquitito de más, entonces esto puede lesionar o lastimar ese intestino que ya está a su vez enfermo, entonces esto puede traer una consecuencia muy seria para el paciente, inclusive poner en riesgo la vida, ya que cualquiera de esos intestinos puede perforarse y ahí nosotros estaríamos volcando un líquido de los intestinos dentro de una cavidad que no debiera estar. Entonces esto se transforma en una enfermedad muy grave que la podemos transformar nosotros con un descuido, y por supuesto que Juan muestra este video, pero yo les quiero decir que estas cosas las hace solamente gente de muchísima experiencia en ese tipo de movimiento de las estructuras intestinales, porque como le expliqué recién, puede causar y poner en riesgo la vida del paciente.
Juan lo muestra fácil, pero esto son movimientos muy delicados que muchas veces llevan años de entrenamiento. La verdad que yo no dejo sorprenderme mirando las imágenes de lo fantástico de la tecnología, de la ciencia, de la medicina, de cómo son ustedes profesionales que han estudiado el cuerpo humano y más allá de las especialidades de cada uno, esa expertise que de repente uno ve y ve un montón de achuras allí, no sabe diferenciar qué es, y de repente, como dice el doctor Murgliá, 1 milímetro que se cauterice, que se queme o que se corte o que se apriete de más, alguna parte puede generar en después un problema gravísimo para el paciente. O sea, si tendrán que tener expertise, que ser precisos y que tener conocimientos, ¿no? La verdad, fabuloso, yo los admiro. Doctor. Es de las cirugías más desafiantes que tenemos a veces los cirujanos. Son abdómenes hostiles, abdómenes que ya están operados. Como dice Alejandro, este video está acelerado, ¿no? Por 3. Por eso parece que operamos muy rápido. Esto lo hacemos muy despacito. Claro, claro. La velocidad muy que ustedes llevan no es la que estamos viendo en el video. La velocidad que llevamos nosotros no es la que estamos viendo en el video. Son pacientes que entramos a la cavidad abdominal con mucho miedo, que muchas veces no podemos completar la cirugía por vía laparoscópica y tenemos que hacer incisiones grandes y despegar el intestino a mano. A veces la tecnología tiene su límite y la cirugía abierta o tradicional tiene su lugar muchas veces, o porque imposibilidades técnicas o para no poner en riesgo al paciente, si nos quedan dudas, a veces no es lo mismo. Esas pincitas que estamos viendo tienen 5 milímetros de diámetro, que parecen gigantes en la cama, tienen 5 milímetros de diámetro. Medio centímetro. Medio centímetro. Entonces, son cirugías de alta precisión, de alto estrés para el cirujano, y que tratamos de no hacerlas. Entonces, el paciente viene con adherencias, viene con dolor. Yo explico a veces al paciente que si el dolor no es invalidante, que si es una molestia de vez en cuando, si tómate un calmante y sigue. Se hacen antiinflamatorios, corticoides. Pues si yo le muestro este video al paciente y le mostramos este video a la población, ya te das cuenta que es algo complejo, que nos metemos en un baile difícil y que Alejandro sabe bien y a todos nos ha pasado que estos pacientes se pueden complicar y entramos por una cosa y vamos por un problema y terminamos con 2. O sea que nada, estas son las adherencias. Sí, claro, esto último que mencionás, Juan, es fundamental porque a veces uno entra a una operación para hacer o tratar una determinada enfermedad y se encuentra con esto que realmente ni siquiera se preparó mentalmente y se encuentra que una intervención de 45 minutos puede demorar 4 horas y bueno, requiere por supuesto una concentración que realmente después que uno termina parece que hubiera corrido un maratón, digamos, algo así. Sí, sí. Es así, a veces vas a una cirugía, nos ha pasado a todos, sale que vas a una cirugía que si bueno, son 40 minutos, 1 hora, media hora, y entras en ese abdomen, capaz que le vamos a operar de la vesícula y entras y había tenido una peritonitis por una apendicitis y tiene todo este pegote y realmente se transforma de una cirugía mayor, una cirugía compleja, como es la de la vesícula, no hay que minimizarla, a una cirugía de alta complejidad por el proceso adherencial que tiene este paciente. Sin duda, sin duda. Siempre que yo veo a los pacientes, les veo la panza y veo si tiene algún tajito y que me muestre todo, porque cada tajito que tiene, no, pero esto me operaron hace 30 años. Pero esas adherencias pueden tener 30 años que no den ningún síntoma, pero cuando nosotros entramos al abdomen nos podemos encontrar con este video. Doctor, usted desde la República Argentina, digo, un país que tiene mucho prestigio y mucho expertise en esta materia, ¿cómo ubica a nuestra región en materia de acceso a tecnologías, a técnicas? ¿Estamos bien? Porque siempre estamos mirando como Estados Unidos y Europa como referentes, cuando en realidad en Argentina, en Brasil y aquí en Uruguay hay excelentísimos profesionales. ¿Estamos, digamos, a la altura de lo mejor del mundo? Sí, por supuesto que nosotros, tanto Argentina como Uruguay, todos nuestros vecinos, estamos en una zona inmersos en una región que es Sudamérica, y bueno, todos sabemos que tiene ciertas diferencias con las regiones del norte,
con Estados Unidos, con América del Norte y también con Europa. Hemos vivido eso, hemos aprendido de ellos, nos hemos formado también con ellos. Eh, pero yo no diría eso, yo diría que América Latina tiene un gran potencial, si bien tiene algunas falencias, pero tiene un gran potencial humano, donde muchas veces la tecnología se puede solucionar, con algo de dinero, pero la formación del recurso humano y la experiencia de los cirujanos que se dan en muchos sectores de Latinoamérica, por supuesto Brasil, Argentina y también Uruguay, muchas veces muy destacada en otros países. Me ha pasado personalmente de tener un reconocimiento sobre la disciplina y la voluntad y las ganas de aprender que nosotros tenemos y que nos hemos dedicado toda la vida a hacer esto. Así que si bien las diferencias son conocidas, pero yo diría que cada vez son menores o cada vez nosotros tratamos de que sean menores, porque el objetivo último que tenemos es brindarle a los pacientes la máxima capacitación y la máxima tecnología, y sobre todo, como bien muchas veces lo explica Juan, nosotros estamos, a diferencia de aquellos países, estamos tratando a veces a amigos, a personas, a vecinos, a gente que toda la vida nos conoce. Entonces se entabla una relación que es diferente y creo que el éxito terapéutico tiene que ver también con la calidez humana y el apoyo que uno le brinda a los pacientes que son personas, por supuesto, ¿no? Siempre escuchamos hablar de la mejora continua y creo que en la medicina está absolutamente vigente porque el médico se recibe y no es que llegó a la meta, cuelga los libros y ya está. O sea, el médico se recibe y a partir de allí tiene una titulación oficial de graduación universitaria para ejercer la profesión, pero tiene que estar estudiando permanentemente, ni que hablar para una especialidad, para un posgrado, pero tiene que estar permanentemente actualizado de farmacología, tratamientos, procedimientos, etcétera, etcétera. La pregunta es, ¿la tecnología se ha convertido en un aliado fundamental para ustedes, los médicos y sobre todo los cirujanos? ¿Qué esperan hacia adelante? ¿Hasta dónde la tecnología va a poder asistirlos, ayudarlos con confianza, que ustedes le tengan confianza, y en qué punto creen que puede llegar a sustituir en algún punto al ser humano? Y para resumir, le digo que nosotros en cirugía, por supuesto que dependemos mucho de la tecnología, y ha habido, y hoy estamos cursando una tercera revolución, por decir así. Ha habido una gran revolución, que es la primera, que fue la poder realizar cirugías en los pacientes con el desarrollo de la anestesia. Eso fue la primera revolución. La segunda revolución es la laparoscopía, esta técnica que fue desarrollada en Francia, que permitió realmente hacer grandes operaciones con muy pequeñas incisiones, relacionadas justamente con el tema de hoy. Eso es una segunda revolución y hoy estamos asistiendo a una tercera revolución, que todas esas técnicas mini-invasivas nosotros podamos instruir y hacerlas a través de una tecnología robótica. No hay que confundirse, porque no va a operar un robot, por supuesto. Un robot es una máquina, puede tener una grandísima cantidad, ayudada por los soportes de inteligencia artificial, una grandísima cantidad de información, pero en la cirugía los escenarios cambian en 5 segundos. Es decir, uno puede programar una cirugía sencilla y encontrarse, como bien decía Juan, con algo que es totalmente diferente. Entonces, nosotros lo que usamos el robot es para que nos ayude en diversos movimientos que deben ser precisos, donde no hay mucho lugar, pero somos nosotros los que obviamente manejamos esa tecnología, y que claramente, bueno, no es fácil, porque nos hemos tenido que actualizar permanentemente en todos estos avances, por supuesto. ¿Su opinión, doctor? No, lo mismo que dice Alejandro, estamos en una revolución donde la cirugía robótica, que lo que hace es permitirnos acceder a lugares cada vez más chicos y operar en forma más cómoda. Porque no es lo mismo operar 4 o 6 horas parado, con los brazos levantados así, ¿no? Y con movimientos muy, muy hoscos o muy
que obliga mucho a la contracción muscular, que operar sentados así, moviendo los pulgares, porque cuando operás por cirugía robótica, que hemos hecho varios cursos, hicimos con la Sociedad de Cirugía en el Británico allá hace unos años con el doctor Vintancourt de Rocha, el primer curso acá en Uruguay de cirugía robótica, operás moviendo los dedos, apoyado, en pantuflas podés estar si querés, no precisás estar vestido con todas esas sobretúnicas que te da calor, que uno transpira, no estás parado tantas horas, puedes tomarte unos mini breaks de segundos para descansar un poquito y en realidad estás operando usando tus pulgares, tus manos y con movimientos muy precisos, y el robot lo que nos hace es disminuir el temblor, disminuir el cansancio, pero hacemos la misma técnica que por cirugía abierta, que por cirugía laparoscópica, y ahora lo que le están integrando al robot es inteligencia artificial para darnos datos a nosotros de cuidado acá, cuidado allá, acá puede haber tal cosa, pero que todavía no es demasiado precisa. Yo pongo a una inteligencia artificial a operar el video este que vimos ahora y te aseguro que hoy, en el 2026, te rompe todo. Ay, sí, no tengo duda. Que no es imposible sustituir a un cirujano. Ojalá podamos en 100 años, no sé, mayor asistencia. Yo creo en que la inteligencia artificial es una herramienta, ya la estamos usando, no hay ningún tabú. La medicina lo está usando, en radiología, en muchas cosas, para la docencia en medicina y en cirugía. Pero bueno, estamos atravesando esta revolución que dice Alejandro y viendo qué pasa. Doctor Alejandro Murguliá, le quiero agradecer muchísimo por su tiempo, por su aporte. La verdad que ha sido un gusto tenerlo aquí en nuestro programa, en este espacio de divulgación científica y, entre paréntesis, suerte para el domingo. Por favor, muchísimas gracias y el gusto es mío. Gracias. Excelente partido ayer, Ale. Hasta luego. Felicidades. Vamos a Argentina el domingo. Sí, sí. Vamos a ver qué pasa, sí, el domingo. Bien, veremos. Doctor Juan Manuel Sanguinetti, gracias por acompañarnos. Bueno, Marcelo, muchas gracias por este espacio. Un placer. Hacemos una pausa, 11:26 de la mañana, ya venimos.